Muchas gracias por esa presentación y por la introducción. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos por unirse el día de hoy para nuestro workshop práctico, para que vean, ves lo que yo ves, exploración utilizando inteligencia artificial y realidad aumentada. Normalmente se utilizan mucho los términos de AI y AR en inglés y normalmente se utilizan en nuestras vidas diarias, ya sea utilizando Alexa, Siri, en inteligencia artificial y en realidad aumentada. Nuestra vida está cambiando. La forma por la vida, por la forma en que lo utilizamos. Entonces, normalmente se ha utilizado de manera separada estos dos conceptos, pero ahora se están utilizando en conjunto. En este taller van a aprender algunos conceptos clave de la inteligencia artificial y la realidad aumentada y van a tener una experiencia práctica. Y después vamos a discutir también los retos asociados con utilizar estas tecnologías. Así que para que ustedes lo puedan aplicar a su propio trabajo y lo puedan hacer con sus ojos bien abiertos, como Helen Keller, que era la primera mujer sorda y ciega que experimentó estas tecnologías. Lo importante es tener ciencia y con este contexto quisiera presentarme. Yo soy Shruti y yo soy manager de ingeniería en calidad en MathWorks y lo que yo busco es tratar de hablar de la realidad aumentada. Ahora le paso a Zaira el micrófono. Gracias, soy Sara Mohamed y soy ingeniera de software trabajando en Machine Learning Estadísticas. Hoy hablaré de la parte técnica de inteligencia artificial. Muchas gracias, Sara, y hola. Mi nombre es Luber Walker Hannon, soy una ingeniera de aplicación senior y yo les doy consultoría a los clientes con respecto a la ciencia de datos y de inteligencia artificial y les voy a hablar un poco de los retos de utilizar la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Gracias. Además de nuestras dos participantes, también tenemos a nuestros asistentes de MathWork que nos van a estar ayudando y ellos nos van a llevar a la plataforma y nos van a estar ayudando a responder cualquier pregunta que tal vez tengan para nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de la logística. Entonces el día de hoy en este workshop van a necesitar su computadora, laptop o desktop, una webcam para hacer los ejercicios prácticos y tienen que estar conectados al Wi-Fi. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en el chat. Tenemos también un pretrabajo para ustedes. Si todavía no lo han hecho, está bien, podemos hacer eso, pero una vez que empezaremos con los ejercicios prácticos. Entonces, hablando un poco más de la logística y de los ejercicios prácticos, en cuanto a los ejercicios, vamos a utilizar MATLAB. MATLAB es un lenguaje de programación que se utiliza para la computación científica y para la ingeniería científica. Hoy van a tener acceso a MATLAB en su propio buscador web y van a utilizarla en línea y se les ha dado el enlace en el pretrabajo. Entonces van a tener acceso a los archivos de hoy que van a poder utilizar en este enlace que se muestra en la diapositiva, que también viene en su pretrabajo. Entonces vamos a fijar las expectativas. Tenemos mucho que cubrir en los siguientes 45 minutos. Entonces no vamos a empezar desde cero. Vamos a tener mucho material documentado que ustedes pueden dar seguimiento y vamos a describir qué va a estar pasando para que ustedes lo revisen ustedes mismas. Siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de la agenda del día de hoy. Vamos a empezar aprendiendo sobre la realidad aumentada. Después vamos a hablar un poco sobre los conceptos clave de la inteligencia artificial y finalmente pero no menos importante, vamos a hablar de los desafíos utilizando la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Vamos a empezar con el primer tema del día, que es la realidad aumentada.
Entonces, antes de que yo pase a una definición formal de qué es la realidad aumentada, sí quisiera escucharlos a ustedes. Que ustedes nos digan esto en el chat, que nos digan cuántos de ustedes han escuchado del juego Pokémon Go anteriormente. Genial. Para aquellos que sí han utilizado Pokémon Go, ya experimentaron la realidad aumentada en primera mano. Entonces, Pokémon Go es un juego en donde Pokémon o su personaje aparece en el dispositivo, en tu pantalla y dependiendo de dónde está viendo tu cámara web. La realidad aumentada no es nada más que información digital que está superimpuesta en la visión del mundo físico y eso mejora la realidad, digamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de inteligencia artificial, de realidad aumentada. Entonces, bueno, aquí estoy yo. Estaba haciendo estudios, haciendo experimentos con mi cámara web y con MATLAB. Y bueno, mi experimento era hacer ciertas imágenes que aparecieran en Snapchat y después lo que pueden ver aquí no es nada más que información digital. Estas aves, estos pájaros que están superexpuestos en la captura que tomó mi pantalla. Este es el ejemplo más sencillo de la realidad aumentada. Entonces vamos a pasar a ver, por ejemplo, ejemplos del mundo real de la realidad aumentada. Entonces vamos a empezar diciéndoles lo siguiente. La realidad aumentada ya no es ese atributo de la ciencia ficción, ya es la realidad de hoy. En pandemia de COVID, las aplicaciones de la realidad aumentada cada vez son más comunes en nuestra vida diaria. Entonces, ahora que tenemos restricciones de viaje, lineamientos de distanciamiento social, cada vez es más difícil poder utilizar todos estos sistemas de conocimiento especializado. Esto puede pasar en las instalaciones de fabricación, de manufactura y en los hospitales. Cada vez más se busca la realidad aumentada como herramienta para poder obtener el entrenamiento necesario sin tener que viajar a donde sea. Entonces, nos gusta o no, siguiente imagen, por ejemplo, en la venta por al menudeo se utiliza, por ejemplo, la realidad aumentada en estos como probadores virtuales sin tener que ir a las tiendas. Entonces, los arquitectos y los diseñadores han elegido esta realidad para hacer su producto final y su diseño. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar la realidad aumentada hoy en día. Hoy vamos a implementar la realidad aumentada utilizando una técnica llamada segmentación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la segmentación nos permite separar un objeto de otros objetos en una imagen de video. Entonces, la segmentación se utiliza utilizando ciertos criterios. Estos criterios pueden ser diferencias entre formas, colores, textura. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo vamos a implementar la realidad aumentada el día de hoy. Siguiente. Muy bien. Pues vamos a ver. ¿Qué es nuestro primer ejercicio práctico? Entonces, en el primer ejercicio práctico vamos a utilizar su webcam y van a hacer su snapshot, su captura de pantalla y después van a cambiar el trasfondo. Para aquellos que están utilizando Zoom o Microsoft Teams, esto puede sonar bastante conocido para ustedes y pueden utilizar esta característica ya, pero en el ejercicio de hoy lo van a implementar ustedes mismos. Vamos a pasar a ver cómo vamos a implementar esto. Tenemos aquí varias imágenes que ustedes pueden seleccionar como fondo de su propia imagen. Y después tendremos, como pueden ver aquí, una parte donde se van a tomar instantáneas de forma continuas. Y después vamos a usar una función de ayuda que nos va a ayudar a segmentarlos del fondo. Ahora esta función de ayuda nos va a dar una máscara que define qué píxeles son los de ustedes versus cuáles son los píxeles que pertenecen al fondo. Después usaremos otra función de ayuda que los va a superponer en el nuevo fondo. Y por último vamos a mostrar la imagen final. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer, en el primer ejercicio. Ahora continuemos para ver cómo vamos a ejecutar el primer ejercicio.
Una vez que hagan el trabajo previo, podrán tener acceso a el modelo que tenemos listo para ustedes. Una vez que lo tengan así, ingresen al buscador y busquen el archivo que se llama demo.m. Abran este archivo en el editor y en la parte de herramientas donde dice sobre van a ver un triángulo verde que es el de ejecutar. Denle ejecutar. Y una vez que empiece a ejecutarse van a pedírseles que seleccionen un fondo. Mi amiga Sara seleccionó el de Apolo 11 y esto es así es como se ve. Vamos a ver qué tipo de resultado tienen ustedes. Entonces, es importante decirles que la primera vez que se ejecuta, el desempeño no va a ser muy bueno, que digamos. O sea, va a correr un poquito más lento, pero el desempeño mejora en la segunda y tercera vez y sucesivamente. Así que asegúrense de que se pueda cargar varias veces. Una vez que lo hagan, avísenos por favor a través del chat para que podamos ver cuántos de ustedes lograron de forma exitosa correr el ejercicio. Ahora ya son las 4:42 ST, que es donde yo me encuentro. Nos vamos a tomar 3 minutitos para que puedan seleccionar este grupo. A las 4:45 es cuando lo veremos. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor ingrésenlo al chat y haremos lo posible por responder sus preguntas. Muy bien, entonces regresemos, por favor. Para los que no pudieron completar el ejercicio, no pasa nada, no se preocupen, van a tener acceso al MATLAB Online y a todas las herramientas que les hemos proporcionado un tiempo después de que haya terminado el taller, así que no se preocupen porque van a poder seguir viendo la inteligencia artificial y la realidad aumentada después del taller. Bueno, vamos a ver qué tipo de resultados obtuvieron. Siguiente, por favor. Tenemos aquí algunas preguntas para ustedes. Traten de explorar la inteligencia artificial un poco más al responder estas preguntas. Seguramente aprenderán mucho sobre la realidad aumentada. Así que pasemos al segundo tema, que es inteligencia artificial. Y ahora le pasaré el micrófono a mi colega Sara. Muchas gracias. Bueno, en este último ejercicio ustedes pudieron experimentar
lo que sucede la primera vez que usamos la realidad aumentada. En la siguiente sección vamos a hablar un poco más sobre el flujo de trabajo y tendremos una breve introducción en el aprendizaje profundo para los que no conocen mucho el tema. Y luego en el proceso hablaremos de algunos de los problemas que han surgido durante estos flujos de trabajo. ¿Qué significa cuando hablamos de inteligencia artificial? Ahora, si usamos, por ejemplo, reconocimiento facial, pues podemos ver que la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Podemos definirla entonces como la capacidad de una computadora digital o robot de realizar tareas comúnmente asociadas con seres humanos. Ahora, el papel de la inteligencia artificial es crear sistemas que puedan cumplir automáticamente tareas. Entonces, vamos a hablar de algunas de las otras características que caen en esta misma definición. Muchos de ustedes probablemente han visto o usado el aprendizaje automático, pero vamos a hablar de algunas herramientas que vienen incluidas en el aprendizaje profundo. Definimos aprendizaje automático como la práctica de aprender una tarea a partir de datos sin depender de una ecuación o modelo predeterminado. Ahora, el aprendizaje profundo da un paso más adelante porque no solo no depende de la tarea, sino que también nos permite aprender a realizar una tarea directamente a partir de imágenes, texto o sonido. Así que vamos a ver específicamente. Quisiera que pensemos en cómo podemos resolver las características a partir de una técnica de aprendizaje automático. Y empezaremos con uno de los pasos que sería la extracción de la característica. Les explicaré con un ejemplo. Digamos que tenemos aquí una clasificación que es básicamente lo que ustedes van a hacer. Los datos que ustedes tienen son fotografías y probablemente lo que no quieren es revisar cada píxel, ¿no? En un aprendizaje automático tradicional, probablemente tengan un mensaje que se pueda salir de esta imagen. Ahora, estas coordenadas nos permiten tener un poco más de información. Es el proceso que se le conoce como extracción de características. Las características están aquí, entonces en este ejemplo yo decidí poner obviamente la característica, que en este caso es bailar, porque en la imagen pues están bailando, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo hubiera elegido una característica que no es la adecuada? Pues pudiera dejar fuera gente que no es igual, ¿no? O que es diferente, pues. A lo mejor aquí la clasificación no está tan elaborada y la mejor situación pues sería que simplemente no se va a desempeñar correctamente. Pero la peor situación podría ser que se desempeñe de formas inesperadas. Muy bien, y de hecho, al parecer voy a continuar debido a los problemas de audio que está presentando Sara. Muchas gracias, Sara. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a entonces trabajar en la fundación y bueno, en lo que vemos que sucede con el Internet de Sara. Bueno, ahora vamos a continuar con otro aspecto de inteligencia artificial, el deep learning o aprendizaje profundo. Podemos tomar imagen. Sin embargo, el proceso mediante el cual vamos a realizar una clasificación va a ser usando redes neuronales, específicamente en la mayoría de los casos, redes profundas neuronales en donde como parte de ella podemos tener una salida. Entonces la red neuronal puede tomar características directamente de los datos y no necesitamos hacer una extracción como se hizo anteriormente con un abordaje de aprendizaje automático típico. Entonces, aquí podemos implementar diferentes tareas en las diversas capas también de la red neuronal, donde podemos tener patrones que están relacionados con algunas categorías, de modo que aquí esto nos permite realizar la clasificación. Entonces, como se mencionó, tenemos varias categorías
en donde tenemos pues, las diferentes opciones, ¿no? En la imagen la gente está bailando, entonces se ve aquí bailar, pararse, saludar, dar la bienvenida. Entonces a través de el aprendizaje profundo podemos ver la clasificación correcta. Ahora, en cuanto a las redes neuronales, están inspiradas por la biología en la mayoría de los casos en cuanto a qué tiende a ocurrir en el cerebro de diversos seres. Podremos ver que aquí tenemos diversas neuronas, capas de la red neuronal y también tenemos salidas y resultados. Lo que pasa en cada capa es que se tiende a tener diferentes acciones en cada una de las capas para que se dé un proceso de procesamiento y entonces después esa información se pasa a otra capa. Una vez que pasa a la siguiente capa, pues formamos una clasificación que nos da una producción, un resultado que va a caer en alguna de las categorías que acabamos de escuchar. Ahora, con el aprendizaje profundo, lo que vamos a hacer es usarlo para poder realizar clasificación de código. Esta es una de las imágenes favoritas mías porque tenemos aquí unos colegas de laboratorio en donde tienen diferentes ubicaciones que se implementan al mismo tiempo. Ahora, lo que va a pasar en cuanto a nuestro ejercicio, el que viene, es que vamos a usar una red neuronal profunda para ayudar a clasificar su pose. Es por eso que necesitamos que activaran su cámara web. El siguiente archivo se va a llamar ejercicio 1 y vamos a ver aquí lo que tenemos como parte de este código del laboratorio de matemáticas. Como parte de este código tendremos varios componentes que probablemente se van a ver muy familiares para ustedes. Entonces vamos a buscar primero una etiqueta y esta etiqueta va a resaltar qué tenemos para algunas de estas poses o posiciones. Y luego tenemos un lazo y dentro del lazo vamos a tomar una instantánea con la cámara web. Después vamos a realizar una clasificación en donde regresamos tanto a la etiqueta como una clasificación de confianza y después como resultado tendremos una visualización que nos muestra que esta era la pose en el punto específico de tiempo y arriba tenemos un título que va a mostrar la etiqueta que se proporcionó así como la clasificación de confianza. Ahora, para esta clasificación recuerden que lo que va a hacer es mostrar qué tanta confianza tenemos en una clasificación de posición o de pose según el entrenamiento de la red neuronal. Ahora, recordemos que lo que tenemos que hacer con esta red neuronal es entrenarlo para que reconozca ciertos artículos. En este caso sería poses o posiciones. Ahora, para poder implementar el ejercicio 1, vamos a cubrir estos pasos en particular y luego nos vamos a tomar un poco de tiempo para que ustedes ejecuten el código para el ejercicio 1. Y como parte del ejercicio 1, vamos a regresar al laboratorio y les voy a pedir que por favor abran el archivo con el nombre ejercicio 1. Y una vez que lo hayan abrido, pues les voy a pedir que hagan clic en la flecha verde y cuando lo hagan pongan una etiqueta por cada una de las posiciones que aparezcan y luego traten de ver lo que pasa con las posiciones, con estas poses. Si tienen tiempo, por favor, intenten revisar el código y háganlo otra vez para que ojalá no podamos tener tiempo suficiente para hacer 2 corridas de este código. Ahora, vamos a tomarnos 3 minutos para este ejercicio. Entonces a las 4:57 vamos a revisar lo que hicieron. Si tienen alguna duda o comentario durante el ejercicio, por favor vayan a la ventana del chat y recibirán asistencia. Muchas gracias y empecemos a trabajar en el ejercicio. Ahora, mientras hacen el ejercicio, les vamos a platicar un poco para que no haya mucho silencio. Pueden, por favor, hacer diferentes poses para que sea un poco más interesante. No sé, estén levantados o sentados, acuéstense, hagan movimientos extraños para que tenga más chiste. Gracias.
Bueno, son las 4:50. Y volvemos a las 4:57. Bueno, entonces vamos a revisar como 57 y esto significa que estamos al final del ejercicio. Entonces, uno de los temas que quisiera pedirles que consideren es que cuando terminen con el ejercicio, piensen por favor en algunos de estos conceptos, es decir, si el modelo reconoció su pose, qué aprendió el clasificador o qué no aprendió, y si alguien puede manipular este modelo para diferentes propósitos. Estas son algunas reflexiones que les pedimos que hagan en cuanto a este último ejercicio. Y vamos a continuar. Entonces, el siguiente tema que vamos a explorar son los retos, los desafíos que representa la realidad aumentada de la inteligencia artificial. Como vimos hace un momento, pudimos realizar ejercicios que exploran tanto la realidad aumentada como la inteligencia artificial de forma separada. Pero ahora vamos a verlas juntas. Y para eso tenemos un ejemplo de partida que nos va a permitir considerar algunos conceptos. Entonces, cuando estábamos clasificando las poses, un tema que debimos considerar fue el tema en el que se encuentran estas poses. Y en este caso en particular, lo que vemos en la diapositiva, se ve como si estuviéramos clasificando las poses que son violentas o consideradas como violentas. En cuanto a la clasificación de estas poses, pareciera que hay 14 puntos clave en el cuerpo humano que reducen para identificar estas posiciones identificadas como violentas. Sin embargo, yo pienso en este tema. Habrá algunos casos, algunos escenarios en donde una escena en particular ha sentido, es decir, que tenga que realizar alguna de estas posiciones. Por ejemplo, en el gimnasio y estoy dando una patada. Bueno, en el gimnasio tendría sentido que yo esté dando una patada. Sin embargo, en otros lados, en alguna otra ubicación, en donde hay otro entorno, puede que no tenga mucho sentido. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que está en la diapositiva. Quiero que por favor piensen al respecto. ¿Podrían algunas de estas poses percibidas como violentas tener un diferente significado en otros entornos? En mi opinión, diría yo que la respuesta es sí, pero decidan ustedes mismos. Esto nos va a llevar entonces a lo siguiente. Vamos a usar el aprendizaje profundo para clasificar poses en diferentes ambientes y entornos usando la realidad aumentada. Y aquí tenemos otro código para el ejemplo. Aquí en este archivo que se llama ejercicio 2, vamos a tener etiquetas para cada fondo, que serán 2 en este caso. Una vez que los tengamos, vamos a pedir información relacionada con el fondo y después vamos a ver cómo podemos tener los lazos. Y en el cuerpo del lazo vamos a tener la información de la cámara web porque ya la aprendimos y ahora vamos a pedir que segmenten al usuario del fondo. Después de segmentarlo, vamos a superponer la máscara con el fondo seleccionado y deberíamos aquí poder realizar una clasificación así como la hicimos con el ejercicio anterior para ayudarnos a clasificar las poses. Ahora, en cuanto a este ejercicio en particular, dado que es muy similar a nuestro ejercicio anterior, vamos a seguir estos pasos que vemos aquí en la diapositiva. Y en este código en particular tenemos que regresar al MATLAB Online, tenemos que abrir el archivo que se llama ejercicio 2 y hacer clic en ejecutar. Seguimos los pasos adicionales, que va a ser muy similar al ejercicio principal. Y aquí vamos a seleccionar entonces un fondo que queramos usar. Traten entonces de seleccionar todas sus poses, las más posibles, para poder hacer una clasificación de etiquetado. Si tienen tiempo, ejecuten el código de nuevo con otro fondo y revisen esos resultados. Ahora, esta vez, para este ejercicio, vamos a tomarnos 2 minutos
para que podamos ejecutar el ejercicio. Ahora son las 5:01 y vamos a regresar a las 5:03. Si tienen preguntas, por favor, pasen al chat y con toda confianza les resolveremos. Muchas gracias. Sé que, bueno, nada más para que escuchen algo en lo que hacen el ejercicio, mi escritura fue un gran factor a la hora de reconocer mis poses y también el ángulo en el que tenía yo la cámara. Entonces, esos son temas que debemos considerar y explorar. Y ahora ya son las 5:03 y es el tiempo que teníamos asignado para el ejercicio. Después de cada ejercicio nos gusta mucho platicar con ustedes para saber un poco sobre el concepto. Vamos a explorar los conceptos relacionados a estas preguntas. ¿Qué tan bien es que el algoritmo se desempeñó en general? ¿Pudo segmentar al usuario del fondo? Esa es una pregunta que debemos reflexionar. También si los resultados clasificados encajaron con el contenido en la escena en la que estaban ubicados en ese entonces. Y hay muchas otras preguntas que debemos considerar y reflexionar, pero vamos a continuar por ahora para poder tener un poco más de este tema final como parte del taller. Entonces, en cuanto a reflexionar sobre estos resultados, hay algunos temas que he notado. Algunas poses no se clasificaron correctamente, basándonos en la escena que deben encajar con el contexto de la misma, nos lleva a que hay que hacerse preguntas mayores. ¿Quién determina cómo es que la pose debe clasificarse? Pero también lleva a otras preguntas. Y estas las tenemos en esta última diapositiva. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya que no estamos creando solo esta tecnología, sino también la estamos poniendo a prueba y la usamos, lo cual puede tener unos resultados severos, graves a nivel humanidad. Vamos a ver este siguiente ejemplo en cuanto a discutir retos con inteligencia artificial, y hay algunos de ellos. Entonces, cuando empezamos a hablar de los retos con la inteligencia artificial, mucha gente piensa en la información técnica. No sé, cómo podemos de manera eficiente implementar la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con la automatización, con la identificación, con varios recursos? Pero también tenemos otros conceptos que surgen. Vamos a explorar la precisión de nuestros resultados. ¿Qué me pueden decir del algoritmo, del contexto en el que estamos usando esta información? Y además, ¿qué me pueden decir de los datos? ¿Cómo estamos adquiriendo estos datos? ¿Cómo podemos etiquetarlo? Y otros temas relacionados que debemos considerar. Y los sesgos y la discriminación. ¿Qué significa esto en cuanto a la justicia a medida que tratamos de usar la inteligencia artificial para varias aplicaciones? Si pensamos en la inteligencia artificial que se usa en el mundo que nos rodea, bueno, pues se usa en algunas aplicaciones. Por ejemplo, si yo considero este resultado en particular, veo varios puntos. Primero veo una mujer muy conocida en esta diapositiva, ¿no? Oprah Winfrey. Pero si vemos los resultados en la parte derecha de esta diapositiva, veo una clasificación. Aquí al parecer
es un hombre y el porcentaje de confianza es de 76.5%. Así que pensamos que el porcentaje de 100% sería el valor más elevado, lo cual significa que este resultado en particular siente una gran confianza de que Oprah Winfrey al parecer es hombre, lo cual sabemos perfectamente que no es el caso, lo cual nos lleva a unos conceptos un poco más amplios que debemos explorar. ¿Y cuáles son estos conceptos? Bueno, todos nosotros estamos impactados por la inteligencia artificial, ya sea que la usemos o que la implementemos o que desarrollemos soluciones basadas en inteligencia artificial y cada uno de nosotros, entonces es invitado a la acción. Ahora, ¿cómo es así? ¿Cómo es que nos invitan a actuar? Bueno, una forma es cómo podemos involucrarnos y se puede hacer de diferentes formas. Tenemos diferentes organizaciones que inician la exploración de la ética y sesgos en la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una organización que se llama la Liga de la Justicia del Algoritmo y hay páginas web y recursos, entre otros temas que nos permiten considerar esta información. Otro tema muy importante es quién está involucrado con la creación de la inteligencia artificial. Si tenemos individuos que crean la inteligencia artificial y no representa el mundo que nos rodea, esto puede llevar a consecuencias no intencionadas, relacionadas, bueno, a los datos que estamos usando, a los algoritmos que se están creando y muchos otros temas relacionados. ¿Y qué podemos decir de los datos? Bueno, pues muchas veces la gente piensa, bueno, estos datos funcionan para estos 5 o 6 escenarios, pero ¿será suficiente? Y además, ¿de dónde estamos sacando los datos? Y además, ¿será que necesitamos explorar quién es parte de los datos con los que estamos trabajando? Digamos, trabajando con datos de imagen. Tenemos datos de imagen que son representantes de una población general. Y por último, tenemos los mismos problemas que nos preocupaban en cuanto a la inteligencia artificial y que están relacionados con la realidad aumentada. Yo diría a estas alturas, según la literatura, que es muy temprano para pensar sobre los mismos retos que la inteligencia artificial al parecer tiene relacionado con la realidad aumentada, pero pues sí podría cambiar en un futuro. Por ejemplo, podemos tener situaciones en donde la realidad aumentada se usa para cambiar el fondo en donde alguien supuestamente tendría que estar y tal vez podría parecer que se puede tener una interpretación incorrecta de la ubicación de una persona. Entonces, estos son temas que debemos tomar en cuenta, pero aquí lo principal es que estos son temas que debemos considerar, no nada más los componentes tecnológicos, sino también el impacto en la sociedad de elegir una inteligencia artificial. Y por último, y esta es una pregunta lógica, pero ¿podemos abordar estos retos con la inteligencia artificial? Y quisiera decir, tratando de ser muy optimista, que creo que sí se puede, pero necesitamos asegurarnos de que hay algunos componentes al lugar. ¿Y cuáles son esos componentes? Bueno, algunos de ellos son, como les decía, que todos nosotros tenemos que estar involucrados. Y en algunos casos este involucramiento puede que no esté en el lado técnico, más bien podría ser que estamos pidiéndonos de transparencia a nuestro gobierno local o a diferentes organizaciones. Podría ser que tratamos de explorar, pero si no tenemos un número amplio de individuos de cierta población que puedan implementar la inteligencia artificial, entonces podré yo empezar a ayudar y hacer algún tipo de alcance para influenciar a las generaciones más jóvenes para que estudien carreras en inteligencia artificial y la estudien. Y por último, si estamos implementando la inteligencia artificial, espero que estemos pensando en diversas formas en las que ésta va a tener un impacto en todos nosotros dentro de una sociedad y no nada más en una pequeña población dentro de la sociedad. Y con esto en mente quisiera darles las gracias por haber asistido al taller Ven lo que nosotros vemos. Si quieren permanecer en contacto con nosotras, por favor háganlo. Estamos en redes sociales. Miren cómo también tenemos Twitter y también nuestros correos electrónicos. Pero en las redes sociales, particularmente en lugares como LinkedIn, posiblemente en otros espacios, ustedes pueden usar algunos de estos hashtags y los veremos y podremos interactuar con ustedes, porque aunque apenas presentamos estos conceptos,
hay mucho más que se puede explorar y mucho trabajo que podemos seguir haciendo al respecto, y nos queremos asegurar de que con este taller puedan tener una introducción a estos conceptos y ojalá piensen un poco más en ellos y exploren el contenido de este taller de diversas formas. Primero quisiera, como les decía, agradecerles por su tiempo, por su atención. Quisiera agradecer a mis colegas Ruthie y Sara, también a MathWorks por la asistencia educativa y gracias a todos ustedes por haber asistido a este taller. Cuídense mucho y feliz Día Internacional de la Mujer, y eso es todo por ahora.